Grabar la sesión. Ok, vamos a continuar con el tema de la inteligencia artificial y ChatGPT, ¿sí? Y por este Ya, motivo voy a compartir mi pantalla, ¿ok? ya. Perfecto, ok. ¿Puede ver mi pantalla? ¿Sí? Bueno, nos iremos a la página 14, que es donde nos quedamos. ¿Sí? Y quedamos justo eh, aquí, ¿ok? Historia de la inteligencia artificial, evolución desde los inicios hasta la actualidad, ¿ok? Imagina un mundo donde las máquinas no solo calculan, es decir, no tienen solamente la capacidad para calcular por medio de algoritmos, sino que además piensan, aprenden y pueden crear también junto a nosotros, las personas, ¿no? Ese sueño que alguna vez fue pura ciencia ficción, como veíamos en las películas de Terminator, que normalmente uno cuando escucha inteligencia artificial, lo primero que uno piensa es Terminator, ¿no? Y el fin del mundo, ¿no? Es Sí, ahora una realidad que está transformando nuestras vidas. Y lo mm, fascinante de todo esto que es un resultado del ingenio del ser humano, ¿no? La perseverancia y descubrimientos revolucionarios que han pasado muchos años, prácticamente como una especie de pirámide donde se creaba primero la base, la parte conceptual, la parte teórica, luego se iban sumando los niveles hasta poder llegar a lo que hoy en día es la inteligencia artificial como ChatGPT, DALL-E para crear imágenes, también Gemini, que es la competencia de ChatGPT, y otras plataformas como por ejemplo Sora, que actualmente todavía está en versión pagada solamente de ChatGPT, que es la empresa OpenAI, pero ya existen otras plataformas para poder crear videos cortos por el momento, pero con efectos muy interesantes y muy simplemente. Por ejemplo, Pixverse, también está Kling AI, Kling, espacio AI. Y estas plataformas, estas herramientas, las vamos a utilizar de forma práctica en las siguientes, posteriormente en esta clase, ¿no? ¿Sí? Entonces, la historia de la inteligencia artificial es una evolución constante desde los inicios hasta la actualidad. Los inicios empezó todo como una semilla de una idea en la década de 1940 a 1950 y el concepto comenzó en los años 40 cuando visionarios como Alan Turing, que fue el que creó la primera computadora, como fue creada, considerada en la Segunda Guerra Mundial y que permitió ganar la guerra a los nazis, el genio matemático que descifró códigos durante la Segunda Guerra Mundial, se preguntaron, ¿pueden las máquinas pensar? No sé si vio, hay una película acerca de Alan Turing que habla acerca de el código Enigma, ¿no? Que era prácticamente una máquina creada por los nazis y que cada vez que enviaban un mensaje a sus aliados, lo hacían de forma codificada. Entonces, y este código cambiaba cada minuto. Entonces, muchos matemáticos, los mejores matemáticos del mundo, se reunieron para intentar descifrar, intentaron durante meses y no pudieron porque era muy poco el tiempo que podían utilizar para poder descifrar. Entonces, había un británico llamado Alan Turing que dijo, si intentamos hacerlo de forma manual, es imposible. Entonces, yo voy a crear la primera computadora. Y así creó el primer procesador, que era una máquina gigante que abarcaba toda una sala. Y a través de esta máquina pudo descifrar el código Enigma antes de que se cumpla el minuto. Y de esa forma empezaron a enviar mensajes a sus aliados, aliados de Inglaterra. Entonces, antes de que haya una emboscada de parte de los nazis, ya sabían que iba a haber y más bien los emboscaban a ellos, ¿no? Entonces, así pudieron ganar una parte importante de la guerra, ¿no? Entonces, en 1950, Turing publicó su famoso artículo Computing Machinery and Intelligence,
un libro en base a la computación y a la ingeniería mecánica de cómo funcionan las computadoras, proponiendo lo que se llama el test de Turing, ¿ok? Una prueba para evaluar si una máquina podía imitar la inteligencia humana. Es decir, ¿cuál era la prueba? Ponía una especie de cortina entre una persona y el otro lado no se sabía si era una persona o una máquina, y empezaba a hacer preguntas y la otra parte tenía que responder. Entonces, en base a lo que respondía, la persona que estaba diciendo las preguntas tenía que saber si al otro lado había una persona o una máquina. Entonces, esta prueba de Turing durante muchos años no pudo ser superada por una máquina, pero hoy en día ya con ChatGPT y otras plataformas de inteligencia artificial han pasado con más del 70% de éxito esta prueba de Turing. O sea, prácticamente si algo fue creado por inteligencia artificial, es muy difícil, inclusive para un experto, saber si es creado de forma natural o de forma artificial. Entonces, de esta forma, ya hoy en día no se sabe qué es fantasía y qué es realidad, ¿no? Prácticamente. Entonces, de esa forma, la inteligencia artificial está ganando cada vez más fuerza y cada vez está abarcando más categorías. ¿Ok? En 1956, el término inteligencia artificial nació oficialmente en lo que fue una conferencia de Dartmouth en Estados Unidos, organizada por John McCarthy, ¿ok? Marvin Minsky y otros pioneros. Aquí se planteó la semilla, es decir, se mencionó el término inteligencia artificial por primera vez y los procesos para asimilar a la inteligencia humana, ¿no? Entonces, imagínense cómo pensaba, o sea, cómo reaccionó la gente en aquella conferencia cuando el señor John McCarthy mencionó por primera vez inteligencia artificial, ¿no? Fue algo muy disruptivo, muy nuevo. Entonces la gente se quedó así, preguntándose, ¿y qué querrá decir con inteligencia artificial, no? Y luego empezó a dar conceptos en base a lo que él pensaba que podía llegar a ser la inteligencia artificial, y ahí fue la base de todo lo que hoy conocemos como la inteligencia artificial, ¿no? ¿Sí? Los primeros pasos y desafíos fueron entre 1960 y 1980. En las décadas de 60 y 70, la inteligencia artificial dio sus primeros pasos, ¿ok? Surgieron programas como ELIZA, que era un programa básico que podía hacer ciertos procesos automatizados, un chatbot primitivo que simulaba conversaciones y sistemas expertos diseñados para resolver problemas específicos en el campo de la medicina o la ingeniería. Ahora, usted verá que hoy en día el gran boom también es unir la robótica, es decir, robots con inteligencia artificial, que prácticamente Estados Unidos, China y otras empresas del mundo están logrando, pero todavía no está tan avanzado, ¿no? Me acuerdo que cuando estaba estudiando la biografía de Leonardo da Vinci, estamos hablando de alguien que, un genio que vivió hace más de 500 años, se descubrió que en aquel entonces ya Leonardo da Vinci ya había creado el primer robot automático, autómata, ¿no? Obviamente, como era hace más de 500 años, lo único que hacía era simplemente podía levantarse, sentarse, caminar un poco y hacer unos ruidos medio raros, ¿no? Y prácticamente lo hacía como una especie de diversión para los reyes de aquella época, ¿no? Entonces, luego de revisar sus manuales, sus escritos, descubrieron de que posiblemente Leonardo da Vinci creó el primer robot de la historia, ¿no? Y hoy en día ya estamos viendo muchos avances muy significativos, ¿no? ¿Ok? El Renacimiento, la era de los datos y el aprendizaje, 1990 al año 2000. En los años 90 la inteligencia artificial comenzó a florecer, ¿ok? El aumento de la potencia en las computadoras y la llegada de Internet trajeron una avalancha de datos y prácticamente pudieron fusionarse algoritmos y hacer un cruce de variables, ¿no? El combustible perfecto para la inteligencia artificial. Estamos hablando de algoritmos como las neuronas, simplemente tratan de imitar la inteligencia del ser humano y esta vez a través de algoritmos avanzados como machine learning, el aprendizaje profundo, entre otros, liderado por empresas como IBM, derrotó al campeón mundial de ajedrez, Gary Kasparov, que era el campeón mundial de ajedrez en aquella época, ¿no? Un ruso, ¿no? ¿Ok? En la revolución moderna, la inteligencia artificial para todos, el año 2010 hasta la actualidad, el verdadero punto de inflexión llegó en la década de 2010, gracias a tres pilares básicos: Big Data, es decir, gran cantidad de información; computación avanzada como las GPU y algoritmos de aprendizaje profundo, ¿ok? Estos modelos, como las redes neuronales, empezaron a dominar, permitiendo avances muy significativos, reconocimiento de imágenes, poder detectar si en una imagen hay una cara, un rostro, dar el contorno del rostro, los ojos, la nariz, boca, etcétera,
Y luego la traducción automática, asistentes virtuales como Siri y Alexa, y mucho más. Aquí voy a hacer una pequeña pausa para contar un pequeño chiste relacionado con este tema. Dicen que estaba un joven eh, en su habitación y le dice, no, a su aparatito, ¿no? Oye, Alexa, ¿qué tal está el clima ahora? Le dice, ¿no? Y dice, perdón, no soy Alexa, soy Siri, ¿no? Lo mismo, pero de otra marca, ¿no? Y dice, perdón, Sí, Siri, ¿qué tal está el clima ahora? Y dice, pregúntale a esa tal Alexa, le dice, ¿no? Entonces, son chistes relacionados con tecnología que son muy curiosos porque, digamos, ahí infunden, transmiten el tema emocional que tienen también la inteligencia artificial, ¿no? En el año sí, 2016, AlphaGo, desarrollado por DeepMind, venció al campeón mundial del juego Go, un desafío mucho más complejo que el ajedrez, que es asiático, y que tiene infinitas posibilidades prácticamente. Esto mostró el poder del aprendizaje por refuerzo. Desde la inteligencia artificial aprende por prueba y error como lo hacemos los humanos, ¿ok? Y luego llegó la era de los modelos de lenguaje en 2020 con OpenAI, lanzó ChatGPT 3, un modelo capaz de generar texto casi indistinguible del humano, abriendo una puerta a innumerables herramientas como ChatGPT. Hoy, en 2025, la IA está en todas partes, diagnostica enfermedades, optimiza negocios, podemos crear videos inclusive que son hiperrealistas, se puede generar código para un programa, para una página web también, para un e-commerce, crear arte, y todo en tiempo récord prácticamente, ¿no? Prácticamente lo que se hacía antes en días, semanas o meses, se lo puede hacer en pocos minutos, ¿no? El poder está en tus manos. ¿Qué significa esto para ti? La historia de la inteligencia artificial es una prueba del potencial humano para soñar en grande y hacer posible superando los límites, desde los cálculos rudimentarios de los años 50 hasta los modelos más avanzados del ChatGPT, ¿ok? Todo esto ha evolucionado hasta convertirse en un aliado poderoso que podemos utilizar prácticamente todos los días. Ahora, si bien es cierto que el ChatGPT, si uno lo instala en el celular, tiene un límite, más o menos son como unas 30 consultas por día. Sin embargo, no es la única inteligencia artificial que podemos utilizar. Está ChatGPT, está Gemini de Google, también tenemos Anthropic de Amazon, también podemos utilizar Perplexity, que es prácticamente de ex trabajadores de ChatGPT, entre otras opciones. Entonces, yo recomiendo no solamente utilizar una herramienta, sino tratar de utilizar diversas herramientas para poder complementar siempre el trabajo, ¿no? Porque es importante poder eh, verificar con diferentes fuentes, ¿no? Ahora, la inteligencia artificial no reemplaza a los seres humanos. Mucha gente pensaba cuando se creó la imprenta con Gutenberg hace muchos años que la gente se iba a quedar sin trabajo y más bien pudo potenciar al ser humano, el crecimiento del ser humano. Y hoy en día se sabe que la inteligencia artificial, todavía hay cierto temor que desplace ciertos trabajadores que hacen un trabajo rutinario. Yo creo que más bien la gente va a reaprender todo lo que se ha logrado obtener con la tecnología y va a poder potenciar aún más su potencial y su crecimiento, ¿no? ¿Ok? Prepárate para descubrir el fascinante mundo de la inteligencia artificial y cómo está transformando nuestras vidas. Es verdad que ya han habido muchos casos en ciertos países del primer mundo, como Estados Unidos, Europa, Asia, donde ya ciertas personas han perdido su trabajo porque han sido reemplazados por la inteligencia artificial, pero estas personas también pueden reinventarse, tomar cursos de IA y de esta forma poder potenciar mucho más su capacidad, ¿no? Ahora, hay que distinguir tres tipos de inteligencia artificial. La primera, que es la inteligencia artificial estrecha, que podía hacer ciertas actividades mejor que el ser humano, ¿ok? El segundo tipo, que es la inteligencia artificial general, donde ya, en este caso, como el caso del ChatGPT, ya en varias categorías supera al ser humano. Y la superinteligencia artificial, que cuando lleguemos a ese nivel, posiblemente no va a superar en todas las categorías, pues no solamente nos va a superar, por ejemplo, un 20, 30, 40%, sino puede ser que muchas veces la capacidad del ser humano. Entonces, cuando lleguemos a este nivel, que posiblemente vamos a llegar de aquí a unos 3, 5 años, ya ahí el ser humano va a tener que ponerse las pilas y empezar a aprender mucho más rápido que antes, ¿no? Para no quedarse atrás, ¿no? sí, ¿Ok? sí, Es lo que se conoce como la IA general, AGI, donde el sueño de la mente humana es prácticamente convertir a la inteligencia artificial en un motor que prácticamente haga todo el trabajo por él, ¿no? Pero el tema está en que si la inteligencia artificial reemplaza todo el trabajo del ser humano, ¿qué vamos a hacer nosotros, no? Prácticamente estaríamos haciendo
prácticamente lo que nos gusta hacer como hobbies, hacer deportes, etcétera. Pero siempre es bueno, siempre van a haber personas que van a estar a cargo de estas herramientas, por lo tanto, es bueno siempre ir aprendiendo en el día a día, ¿no? Ok, creo que estamos demasiada teoría. ¿Qué le parece si vamos un poco a la práctica? ¿Ok? Porque aquí, por ejemplo, lo más importante es lo que puedo utilizar en el futuro con estas herramientas, por lo cual yo recomiendo ahorita, vamos a ingresar ahorita al ChatGPT, ¿ok? Para que podamos ver cómo se utiliza el ChatGPT, ¿ok? De forma más práctica, ¿ok? Eh, yo ahorita me he creado mi cuenta en el año 2023, ¿ok? La versión beta, pero cualquier persona hoy en día puede crearse una cuenta a través de su correo electrónico, ¿no? Entonces uno ingresa simplemente el correo electrónico, se registra, le llega un correo de verificación, como prácticamente como registrarse en Facebook, le da clic en la verificación y luego ya puede ingresar para su consulta, ¿no? Si se fija, aquí en la parte superior dice ChatGPT, ¿no? Uno le hace clic sí, ahí en el triangulito y uno puede utilizar una versión ChatGPT Plus, que es la versión pagada, que más o menos son como unos $20 por mes. Tiene su lado bueno, pero al inicio siempre es bueno utilizar la versión gratuita, ¿no? Y esta que es la versión gratuita, ¿no? Yo he utilizado más o menos unos 2, 3 meses la versión pagada. Tiene su lado muy interesante, pero no, empresas, personas que ya buscan algo mucho más avanzado, ¿no? Entonces, para empezar, yo creo que sería bueno utilizar primero la versión gratuita, ¿no? Ahora, algo que es muy importante es saber que lo que uno le pregunta al ChatGPT y a cualquier inteligencia artificial tiene una estructura, ¿no? Y dependiendo de qué tan bien uno le pregunta, para que los resultados sean mejores, ¿no? Por ejemplo, le vamos a hacer una pregunta simple, ¿ok? Le decimos, hola, ChatGPT, ¿ok? Em, Vamos a decir, ¿puedes decirme cuántas personas existen actualmente en todo el mundo? ¿Sí? ¿Ok? Es una pregunta simple. Hola, ChatGPT, ¿puedes decirme cuántas personas existen actualmente en todo el mundo? ¿Sí? Le damos clic aquí en el triangulito oscurito, bueno, una flecha hacia arriba, para poder enviar la consulta, el prompt, y de esta forma va buscando en la web, porque estamos hablando de información autorizada, y la respuesta es, actualmente la población mundial se estima en aproximadamente 8.228.000, perdón, 8.228.328.298 personas, ¿ok? El día de hoy, lunes 16 de junio de 2025. Esta información, posiblemente como le pedimos una información actualizada, la buscó en Internet, ¿ok? En el año 2023, cuando se lanzó el ChatGPT, no tenía conexión con Internet, por lo tanto, solamente respondía en base a lo que se le había alimentado como parte de su base de datos, no toda la información que se le había colocado. Pero hoy en día ya inclusive puede ingresar con una opción llamada Search GPT, Search de búsqueda en inglés. Search GPT ingresa a Internet y busca información, pero es información de primer nivel, ¿no? No es cualquier información, ¿no? Y este dato refleja un crecimiento anual aproximado de 0.84%, con cerca de 362.737 nacimientos diarios, 1.700, perdón, 172.975 defunciones, es decir, muertes, y un aumento neto de 187.850 personas al día. ¿Ok? Contexto y proyecciones, la ONU estima que el 1 de enero de 2025 ya había 8.092 millones, 34.511 personas en el mundo. Se proyecta que la población alcance los 9.000 millones de personas en 2037 y 10.000 millones de personas en el año 2060, entre 2060 y 2080. ¿Ok? Momento que podría comenzar a estabilizarse o disminuir ligeramente. ¿Ok? En resumen, población actual, 8.228 millones de personas, crecimiento diario estimado, 187.850, es decir, cada día nacen 187.850 personas en el mundo. Y la tendencia futura es aumento constante para alcanzar alrededor de 10.300 millones a mediados del siglo, con posible estabilización o declive después. ¿Ok? Se estima que posiblemente cuando llega a un tope, por el nivel de saturación de personas a nivel mundial,
posiblemente va a haber una escasez de alimentos y la gente va a querer tener menos hijos porque si está muy saturado todo, va a ser mucho más difícil de poder tener hijos y poder seguir creciendo en población. Entonces va a llegar a un límite y de ahí va a tratar de estabilizarse, ¿no? Esto como obvio, es una pregunta simple, ¿no? Ahora, si uno quiere, por ejemplo, por decir, usted se dedica a la venta de fabricación y venta de tortas, ¿no? Nosotros podríamos hacer una consulta ya más técnica, ¿ok? Investigación de mercado, y le decimos lo siguiente, ¿no? Hola, ChatGPT, por favor, realiza una investigación de mercado, ¿ok? Investigación de mercado para el sector de tortas em, y pastelería, ¿ok? En el, en el mercado boliviano, ¿ok? Y esto ya es una cosa más avanzada que estamos realizando. Por favor, realiza una investigación de mercado para el sector de tortas y pastelería en el mercado boliviano, considerando, ¿ok? Variables como ser segmento de mercado, ¿ok? Es decir, cuál es el segmento de mercado de todo el mercado que son posibles clientes potenciales, ¿ok? Segmento de mercado, eh, consumo diario, ¿ok? De la población, ciudades que más consumen, ¿ok? Y em, proyección del crecimiento de la demanda. ¿Ok? ¿Ok? Esto ya es como una especie de investigación de mercado para saber cuánto va a crecer el producto, o sea, la demanda del producto, en este caso las tortas, para saber si el producto tiene futuro como tal, ¿no? En el mercado boliviano. ¿Ok? Entonces, le damos clic aquí en la flechita hacia arriba, ¿ok? Esto ya es una pregunta más técnica. Mira, también en parte está buscando la información en la web, pero al mismo tiempo también revisa su base de datos. Mire, dice, aquí tienes un panorama basado en la información disponible por el mercado de tortas y pastelería en Bolivia, analizado por ciudades clave como Santa Cruz, La Paz y El Alto, ¿no? Segmento de mercado y perfil de consumidores, Santa Cruz, el principal mercado es urbano, compuesto por adultos mayores de 18 años, con gusto por repostería. Muchas pastelerías apuntan a madres que compran tortas infantiles temáticas, ¿ok? Por ejemplo, para cumpleaños, ¿no? La Paz y el Alto se clasifican bajo un mercado de competencia monopolística, es decir, hay ciertas marcas que son muy dominantes, con presencia de grandes empresas como Pastelería Victoria, Michelin, Grosso, etcétera. El público es población con ingresos medios altos, enfocada en productos de calidad y eventos sociales. ¿Ok? Consumo diario y demanda actual en Santa Cruz, y aproximadamente son 3 millones de habitantes, cerca del 61% de la población adulta, es decir, 2,75 millones de personas, consume tortas considerando exclusiones como niños menores, clases bajas, vegetarianos, personas que cuidan la salud. O sea, bastante alta el consumo de tortas, ¿no? Según datos de una pastelería en La Paz, la demanda anual de tortas grandes crece de 3.950 unidades en 2022 a 4.070 en 2024, con pronóstico de aumento en 2025. Es decir, sigue creciendo la demanda de tortas, ¿no? Un estudio en Santa Cruz muestra crecimiento histórico en demanda de 779 tortas en 2012 a 939 en 2020, una tasa creciente que refleja expansión del mercado. Ciudades que más consumen, Santa Cruz de la Sierra, obviamente, La Paz, El Alto y Cochabamba, es decir, el eje troncal. Proyección de crecimiento, en Santa Cruz se calcula el crecimiento de demanda del 2% anual, que tiene mucho potencial. La demanda de tortas grandes en La Paz sube aproximadamente 4% anual, con base en crecimiento inflacionario y pronóstico lineal. Y estudios generales de pastelería de LATAM proyectan una CAGR de entre 8 al 10% para productos artesanales y ventas online. ¿Ok? Oportunidades y tendencias, eh, pre- premiumización y productos artesanales, se observa preferencia por tortas artesanales personalizadas y con ingredientes innovadores. ¿Ok? Conveniencia y servicio a domicilio, el delivery tiene un plus bastante alto.
Marketing digital, la mayoría prefiere promociones vía redes sociales, ¿ok? 89%. Como un resumen ejecutivo, estamos hablando que la población total, 3 millones de habitantes en Santa Cruz, el 61% consume. En La Paz, aproximadamente, estamos hablando de, bueno, no dice el porcentaje, más de 1 millón de personas. Y en la ciudad estamos hablando en la ciudad media pequeña, 200.000 personas que consumen tortas, ¿no? Un crecimiento anual de 2% en Santa Cruz, 4% en La Paz, y bajo en las ciudades medias pequeñas como Tarija, Sucre, entre otras, ¿no? Conclusión de mercado, el sector de pastelería y tortas en Bolivia se concentra fuertemente en Santa Cruz y La Paz, el Alto, con una demanda sólida y creciente, especialmente para tortas personalizadas y eventos sociales. ¿Ok? Esto sería más que todo muy textual, muy teórico todavía. Ahora vamos a pasar ahorita a la creación de imágenes, ¿ok? Que me parece que es lo que le atrae mucho a la gente a través de ChatGPT, ¿no? Antes, ChatGPT solamente permitía crear texto, pero ahora ya permite crear imágenes, ¿no? Entonces, eh, ¿sí? Entonces vamos a crear un arte, una imagen que puedo utilizar como herramienta para poder publicar en las redes sociales para sus tortas, ¿no? Miren, voy a pedir lo siguiente. Hola, ChatGPT, ¿ok? Eh, por favor, genera una imagen, ¿ok? Muy realista y muy creativa, ¿ok? Con gradientes y con sombreados, ¿ok? Esta parte lo que hace es crear una imagen que sea muy realista, porque hay imágenes que se ven así como caricatura, que no lo veo muy útil para poder hacer un marketing muy agresivo, ¿ok? Y sea muy realista, pero aquí hay una L de más, muy realista y muy creativa, con gradientes y con sombreados, es decir, le da como una especie de sombreado para que sea mucho más real, como si fuera de 3D, ¿ok? Con efectos de luces y de reflejos muy realistas, ¿ok? Y ahora sí le ponemos sobre qué lo queremos hacer, ¿ok? ¿No? Acerca de una torta eh, sabor chocolate, ¿ok? Con merengue. Y que en el fondo eh, aparezcan flores, globos y, eh, y, eh, y luces de colores, ¿ok? Miren. Con la ChatGPT, por favor, genera una imagen muy realista y muy creativa, con gradientes y con sombreados, con efectos de luces y de reflejos muy realistas, acerca de una torta sabor chocolate con merengue y que en el fondo aparezcan flores, globos y luces de colores. ¿Ok? Le doy clic en la flechita hacia arriba, ¿ok? Para poder procesar la información. Antes, ChatGPT lo hacía mucho más rápido, lo hacía en cuestión de unos 30 segundos, 40 segundos, pero ahorita por el exceso de demanda que tiene, demora un poco más, pero sigue siendo una imagen de muy alta calidad, ¿no? De muy alto nivel. Vamos a esperar un poquito para que se procese, ¿ok? Más o menos falta unos 7 8 minutos para que termine la sesión, la primera sesión de Zoom. Ojalá que se pueda procesar la información antes que se termine la sesión y podamos ver el resultado, ¿no? ¿Ok? Ahora, antes, eh, solamente ChatGPT podía crear imágenes de muy alto nivel, pero hoy en día existen otras herramientas también muy potentes. Por ejemplo, no sé si ha visto Grok, ¿no? Grok es parte de lo que era Twitter antes, pero Elon Musk, el hombre más rico del mundo, en algún momento compró Twitter por 44.000 millones de dólares y luego le cambió el nombre de Twitter a X, ¿no? Ahora la red social se llama X y como parte del proceso de cambio incorporó lo que se llama Grok, que es la inteligencia artificial de lo que era Twitter, ahora se llama X, y que también es muy potente para generar imágenes y también contenido, ¿no? Esa sería otra opción muy interesante. Perdón, estamos en... La otra opción sería Gemini de Google, que también permite crear imágenes con un estilo diferente, pero normalmente, últimamente, cada inteligencia artificial se está especializando en su categoría, ¿ok? ChatGPT al comienzo prácticamente ganaba en todas las categorías, pero hoy en día ya hay ciertas categorías que
algunas plataformas ya han superado, ¿no? Entonces, hay que tratar de ir probando con diferentes herramientas, de esta forma poder generar el mejor resultado posible, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito para que se procese la imagen en ChatGPT. Ahora, ahora, tiene una sección, una categoría llamada DALL-E, D-A-L-L-E, que es la que genera las imágenes, ¿no? Entonces ya prácticamente lo han integrado y simplemente haciendo la solicitud en ChatGPT, ya automáticamente jala la información de DALL-E y de esta forma ya está todo integrado, ¿no? Ok, vamos a ver un poquito más, ¿ok? Aunque no, no me pone mucho, ¿ok? Vamos a hacer una cosita, para ir ganando tiempo, ¿ok? Mire, este prompt que le hemos hecho a ChatGPT para crear la imagen, ¿ok? La vamos a copiar, simplemente la selecciono, ¿no? Mire, le hago un clic al comienzo, arrastro hasta lo último, y una vez que está seleccionado el bloque, clic derecho y copiar, ¿no? Entonces ya la información, el texto queda en la memoria temporal. Me voy a venir aquí a Grok, que es la inteligencia artificial de X, la que era Twitter anteriormente. Pego el texto, ¿ok? Control B, Control B chica. Y lo único que tengo que hacer ahorita es, en lugar de ponerle hola ChatGPT, le pongo hola Grok, ¿ok? Porque son diferentes nombres, ¿no? No, que no nos vaya a pasar lo que le pasó con Siri y con Alexa, ¿no? Le hacemos clic en procesar la información, ¿ok? Mire, esta plataforma genera más rápido que ChatGPT porque tiene menos demanda de información. Mire, ya podemos ver dos imágenes creadas con inteligencia artificial en base a el prompt. Por favor, genera una imagen muy realista, muy creativa, con gradientes y con sombreados, con efectos de luces y de reflejos muy realistas acerca de una torta sabor chocolate con merengue y que en el fondo aparezcan flores, globos y luces de colores. Mire, voy a agrandar ahorita. Mira cómo quedó, ¿no? Súper realista, ¿no? Ahora vemos la otra imagen, ¿ok? Y ahora vamos al chat GPT. Todavía sigue procesando, es un poco pesado para procesar. Ahora, nosotros ya hemos generado la primera imagen, ¿no? O las primeras dos imágenes. Ahora, a esta imagen se le puede hacer también ciertos cambios para que pueda adaptarse a lo que queremos, ¿no? En caso de que queramos, por ejemplo, en lugar de sabor chocolate con merengue, le ponemos sabor frutilla con merengue, ¿ok? Cambiamos un poco el prompt, el texto. Y simplemente haciendo ese pequeño cambio, le doy clic en enviar. Miren, va a generarse prácticamente el mismo estilo de torta, pero ya con sabor a frutilla, ¿no? Miren, interesante, ¿no? Mira, colorido. Mire, y crear esto, por ejemplo, en Photoshop demora por lo menos algunas horas, ¿no? Mire, en un ratito lo hizo. Mire, le voy a mandar la primera imagen. Mire, esa sería la primera. Lo que sí, al final de la imagen, en la parte de abajo, fíjese, aparece la marca de agua de Grok, ¿no? Que fue generada por Grok. Le doy un clic derecho en la flecha de la derecha para que pase a la siguiente imagen. Y esta sería la otra imagen, ¿no? Entonces, muy, muy interesante el nivel de realismo que tiene, ¿ok? Vamos a ver aquí en ChatGPT si no, todavía sigue procesando. Ahora, lo interesante de esto es que también se puede agregar texto, ¿ok? Texto a la torta, miren. Vamos a hacer clic aquí en el manguito, bolígrafo, al lado del texto que habíamos escrito. Luego le decimos, ¿sí? eh, que en la torta, perdón, que en la torta, bueno, en la torta, a ver, perdón, un mensaje, ¿sí? Un mensaje en la torta que dice, ¿sí? Dos puntos, y entre comillas, lo que queremos que diga, ¿no? Feliz cumpleaños, querida Carmencita. ¿Sí? Para que sea bien personalizado, ¿no? ¿No? Feliz cumpleaños, querida Carmencita. Luego cerramos las dobles comillas, enviar, miren lo que hace.
Ahora, cuando agregamos texto, si el texto es demasiado largo, como que a veces como que se confunde y va como mezclando un poco las letras, ¿no? Entonces no se ve muy bien. Entonces sería bueno que el texto no sea demasiado extenso. Mire, aquí por ejemplo le pego un poquito, ¿no? Dice aquí, bueno, en la primera funcionó bastante bien, aunque está como una doble F, ¿no? Mire, aquí, un poco, no se lee muy bien. Feliz cumpleaños, querida Carmencita. ¿Sí? Y aquí, mire, en la palabra querida, un poco le peló a la ortografía, ¿no? Ahora, este mismo prompt, si lo pasamos a ChatGPT, normalmente el texto en ChatGPT lo hace perfecto, ¿no? Entonces, esa es la gran ventaja de ChatGPT. Tiene algunas cosas todavía que es muy superior a otras herramientas, pero el problema es que demora en salir, ¿no? Sí. Ahora, si queremos que sea más perfecto todavía, ¿sí? ¿Tiene una pregunta? ¿No? No, Eh, está bien, o ¿Sí? sea, yo lo veo que está bien. ¿Sí? Mire, si vemos que, digamos, no es tan perfecto como queríamos, podemos volver a generar, ¿sí? Mire, simplemente le damos a clic en editar y Ujú. volvemos a enviar, ¿ok? Va a lanzar otro resultado, que posiblemente ya va a ser, con algunos intentos ya saliendo cada vez más perfectos, ¿no? Sí. ¿Mire? Esta salió bien, ¿no? Feliz cumpleaños, aunque un poquito así medio desfasado de la parte de arriba de la torta. Y aquí fíjese, feliz cumpleaños, quería Carmencita, ¿no? Dos veces lo hizo aquí, ¿no? Mire. Y así, ¿no? Y lo que sí vemos al comienzo, inclusive con ChatGPT, cuando uno le agregaba texto, como que lo mezclaba todo y no salía, ¿no? Entonces ese era un problema que tenía la inteligencia artificial, pero fueron mejorando con el tiempo, ¿no? A ver, vamos a ver si ya todavía sigue procesando. ¿Ok? Eh, y ahora, por ejemplo, lo que podemos hacer es, le voy a mostrar ahorita, por un lado estamos creando imágenes que son muy realistas, ¿no? Ahora, mire lo que se puede hacer para cambiar el estilo, para que sea mucho más infantil, más así como para niños, ¿no? Y me imagino que en su rubro muchas veces se puede hacer más enfocado hacia los niños. Le podemos poner, en lugar de ponerle una imagen muy realista y muy creativa, le ponemos muy surrealista.